San Agustín, La ciudad de Dios, capítulo 14. El orden y las leyes divinas y humanas tienen por único objeto el bien de la paz. Todo el uso de las cosas temporales en la ciudad terrena se refiere y endereza al fruto de la paz terrena, y en la ciudad celestial se refiere y ordena al fruto de la ley. Paz eterna. Por lo cual, si fuésemos animales irracionales, no apeteciéramos otra cosa que la ordenada templanza de las partes del cuerpo, y la quietud y descanso de los apetitos, así que, nada apeteciéramos fuera del descanso de la carne y la abundancia de los deleites, para que la paz del cuerpo aprovechase a la paz del alma. Porque en faltando la paz del cuerpo se impide también la paz del alma irracional, por no poder alcanzar el descanso y quietud de los apetitos. Y lo uno y lo otro junto aprovecha aquella paz que tienen entre sí el alma y el cuerpo, esto es, la ordenada vida y salud. Porque así como nos muestran los animales que aman la paz del cuerpo cuando huyen del dolor, y la paz del alma, cuando por cumplir las necesidades de los apetitos siguen el deleite, así huyendo de la muerte, bastantemente nos manifiestan cuánto amen la paz con que se procura la amistad del alma y del cuerpo. Pero como el hombre posee alma racional, todo esto que tiene de común con las bestias lo sujeta a la paz del alma racional, para que pueda contemplar con el entendimiento, y con esto hacer también alguna cosa, para que tenga una ordenada conformidad en la parte contemplativa y activa, la cual dijimos que era la paz del alma racional. Debe, pues, querer que no le moleste el dolor, ni le perturbe el deseo, ni le deshaga la muerte, para poder conocer alguna cosa útil e importante, y según este conocimiento, componer y arreglar su vida y costumbres. Mas para que en el mismo estudio del conocimiento, por causa de la debilidad del entendimiento humano no incurra en el contagio y peste de algún error, tiene necesidad del magisterio divino, a quien obedezca con certidumbre, y necesita de su auxilio para que obedezca con libertad. Y porque mientras está en este cuerpo mortal, anda peregrinado ausente del Señor, porque camina todavía con la fe, y no ha llegado aún a ver a Dios claramente, por esto toda paz, ya sea la del cuerpo, ya la del alma, o juntamente del alma y del cuerpo, la refiere a aquella paz que tiene el hombre mortal con Dios inmortal, de modo que tenga la ordenada obediencia en la fe bajo de la ley eterna. Y asimismo porque nuestro divino Maestro, Dios, nos enseña dos principales mandamientos, es a saber, que amemos a Dios y al prójimo, en los cuales descubre el hombre tres objetos, que es amar a Dios, a sí mismo y al prójimo, y cómo no verá en amarse a sí mismo, el que ama a Dios, síguese que para amar a Dios, haya de mirar también por el prójimo, de quien le ordenan que le ame como a sí mismo, 7 de la misma conformidad, por el bien de su esposa, de sus hijos, de sus domésticos, y de todos los demás hombres que pudiere. Y para esto ha de desear y querer, si acaso lo necesita, que el prójimo mire por él. De esta manera vivirá en paz con todos los hombres, con la paz de los hombres, esto es, con la ordenada concordia en que se observa este orden, cuál es, primero, que a ninguno haga mal ni cause daño, y segundo, que linga bien a quien pudiere. Lo primero a que está obligado es al cuidado de los suyos, porque para mirar por ellos tiene la ocasión más oportuna y más fácil, según el orden así de la naturaleza como del mismo trato y sociedad humana. Y ahí sí ahí dijo el apisto, que el que no cuida de los suyos, y particularmente de los domésticos, este tal niega la fe, y es peor que el infiel. De aquí nace también la paz doméstica, esto es, la ordenada y bien dirigida concordia que tienen entre sí, en mandar y obedecer los que habitan juntos. ¿Por qué mandan los que cuidan y miran por los otros, como el marido a la mujer? Los padres a los hijos, los señores a los criados, y obedecen a aquellos por quienes se cuida, como las mujeres a sus maridos, los hijos a sus padres, los criados a sus señores. Pero en la casa del justo, que vive con fe y anda todavía peregrino y ausente de aquella ciudad celestial, hasta los que mandan sirven a aquellos a quienes les parece que mandan, mediante a que no mandan por codicia o deseo de gobernar a otros, sino por propio ministerio de cuidar y mirar por el bien de los otros, ni por ambición de reinar, sino por caridad de hacer bien. Capítulo 17. ¿Por qué la ciudad celestial viene a estar en paz con la ciudad terrena? ¿Por qué en discordia? La casa de los hombres que no viven por la fe, procura la paz terrena con los bienes y comodidades de la vida temporal, mas la casa de los hombres que viven por la fe, espera los bienes que le han prometido eteraos en la vida futura, y de los terrenos y temporales usa como peregrina, no de forma que deje prenderse y apasionarse de ellos y que la desvíen de la verdadera senda que dirige hacia Dios, sino para que la sustenten con los alimentos necesarios, para pasar más fácilmente la vida y no acrecentar a ellas cargas de este cuerpo caraptabal, que agrava y comprime al alma. Por eso el uso de las cosas necesarias para esta vida mortal es común a fieles o infieles y a una y otra casa, pero el fin del uso le tiene cada uno propio y muy distinto. También la ciudad terrena que no vive por la fe, desea la paz terrena, y en lo que pone la concordia que hay en el mandar y obedecer entre los ciudadanos, es en que observen cierta unión y conformidad de voluntades en los objetos que conciernen a la vida mortal. La ciudad celestial, o, por mejor decir,
una parte de ella que anda peregrinando en esta mortalidad y vive por la fe, también tiene necesidad de semejante paz, y mientras en la ciudad terrena pasa como cautiva la vida de su peregrinación, como tiene ya la promesa de la redención y el don espiritual, como prenda no duda sujetarse a las leyes de la ciudad terrena, con que se administran y gobiernan las cosas que son a propósito y acomodadas para sustentar esta vida mortal. Porque como es común la misma mortalidad en las cosas tocantes a ella, guárdase la concordia entre ambas ciudades. La ciudad terrena tuvo ciertos sabios, hijos suyos, a quienes reprueba la doctrina del cielo, los cuales, o porque lo pensaron así o porque los engañaron los demonios, creyeron que era menester conciliar muchos dioses a las cosas humanas, a cuyos diferentes oficios, por decirlo así, estuviesen sujetas diferentes cosas, a uno el cuerpo y otro el alma, y en el mismo cuerpo, a uno la cabeza y a otro el cuello, y todos los demás a cada uno el suyo. Asimismo en el alma, a uno el ingenio, a otro la sabiduría, a otro la ira, a otro Dios la concupiscencia, y en las mismas cosas necesarias a la vida, a uno el ganado, a otro Dios el trigo, a otro el vino, a otro el aceite, a otro las selvas o florestas, a otro el dinero, a otro la navegación, a otro Dios las guerras, a otro las victorias, a otro los matrimonios, a otro los partos y la fecundidad, y así a los demás, dioses, todos los ministerios humanos restantes. Pero como la ciudad celestial conoce a un solo Dios para reverenciarle, entiende y sabe pía y sanamente que a él solo se debe servir con aquella servidumbre que los griegos llaman latría, que no debe prestarse sino a Dios. Sucedió, pues, que las leyes tocantes a la religión no pudo tenerlas comunes con la ciudad terrena, y por ello le fue preciso disentir y no conformarse con ella, y ser aborrecida de los que opinaban lo contrario, sufrir sus odios, enojos, y los ímpatas de sus persecuciones crueles, a no ser rara vez cuando refrenaba los ánimos de los adversarios el miedo que les causaba su muchedumbre, y siempre el favor y ayuda de Dios. Así que esta ciudad celestial, entre tanto que es peregrina en la tierra, va llamando y convocando de entre todas las naciones ciudadanos, y por todos los idiomas va haciendo recolección de la sociedad peregrina, sin atender a diversidad alguna de costumbres, leyes e institutos, que es con lo que se adquiere o conserva la paz terrena, y sin reformar ni quitar cosa alguna, antes observándolo y siguiéndolo exactamente, cuya diversidad, aunque es varia y distinta en muchas naciones, se endereza. Un mismo fin de la paz terrena, cuando no impide y es contra la religión, que nos enseña y ordena adorar a un solo sumo y verdadero Dios. Así que también la ciudad celestial en esta su peregrinación usa de la paz terrena. Y en cuanto puede, salva la piedad y religión, guarda y desea la trabazón y uniformidad de las voluntades humanas en los objetos que pertenecen a la naturaleza mortal de los hombres, refiriendo y enderezando esta paz terrena a la paz celestial. La cual de tal forma es verdaderamente paz, que sola ella debe llamarse paz de la criatura racional, es a saber, una bien ordenada y concorde sociedad que solo aspira a gozar de Dios y unos de otros en Dios. Cuando llegaremos a la posesión de esta felicidad, nuestra vida no será ya mortal, sino colmada y muy ciertamente vital, ni el cuerpo será animal, el cual, mientras es caraptabal, agrava y comprime al alma, sino espiritual, sin necesidad alguna, y del todo sujeto a la voluntad. Esta paz entre tanto que anda peregrinando, la tiene por la fe, y con esta fe juntamente vive cuando refiere todas las buenas obras que hace para con Dios o para con el prójimo, a fin de conseguir aquella paz, porque la vida de la ciudad efectivamente no es solitaria, sino social y política.